Bueno, Calimera, bos días de novo. Para min un placer presentarlles a Magda Fitili. Magda Fitili, que estudou na Universidade de Atenas, despois doutorouse, se non estou errado, na Universidade Autónoma de Madrid, nunha tese en codirección. Na actualidade está, ten unha vida entre Madrid e Barcelona, pero agora mesmo unha investigadora postdoutoral na Universidade Autónoma de Barcelona, ademais de profesora asociada de Historia de España na Universidade Aberta Helénica, ou, é dicir, a UNED grega. Para entendérmonos, ten unha serie de publicacións e colaboracións, pero podería salientar que os seus intereses se desplazaron inicialmente dende as políticas da memoria, en España e Latinoamérica en comparanza, creo que Chile, o estudo, digamos, dos desplazamentos forzados de poboación, nomeadamente na posguerra europea, ademais de ter colaborado en proxectos sobre a historia e a memoria da Guerra Civil grega, nomeadamente da resistencia grega. Ben, sen máis, Magda, cedo a palabra para ilustrarnos sobre exilio e refuxio na historia europea, continuidades e discontinuidades. Paracalo. Ευχαριστώ πολύ. Bueno, hola de nuevo a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al Consejo de Cultura y a José Manuel personalmente por esta invitación y la oportunidad de compartir mis ideas con ustedes y, obviamente, a todas y a todos que están aquí. Vale. Cuando intentamos asociar refugiados e historia o indagar en las historias de los refugiados, advertimos la existencia de dos ideas con implicaciones muy distintas. Uno afirma que los refugiados son tan antiguos como la historia y la otra que solo han existido como categoría definida de personas desde que la Convención de Ginebra de 1951 les otorgó su primer estatuto jurídico. Ambas observaciones tienen sentido. Ambas también pueden inducir a errores. Así que las ideas sobre santuario, refugio y asilo son muy antiguas, como sabemos, y se encuentran en documentos escritos y tradiciones orales en todo el mundo. Y, en efecto, hasta principios de la Edad Moderna parece haber existido un compromiso generalizado con la protección de los forasteros y los fugitivos bajo la autoridad de las instituciones religiosas. Pero desde finales del siglo XV, las autoridades políticas de los Estados-nación emergentes de Europa dedicaron enormes esfuerzos para controlar la gestión de estas poblaciones. Una parte fue excluida físicamente y la otra parte se quedó como enemiga interna. Ambas eran funcionales para el sistema emergente de las sociedades nacionales. Estos acontecimientos estuvieron también asociados con enormes movimientos de población, desde el éxodo de judíos y musulmanes de España y Portugal, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, hasta la huida de los calvinistas de Francia y Alemania a lo largo del siglo XIX. Los hugotones fueron los primeros en ser identificados como refugiés, es decir, como personas rechazadas en su país de origen y acogidas en otros países donde fueron considerados tanto un recurso económico como ideológico. Así que tanto la expulsión como la acogida de tales comunidades fueron muy significativas para los estados-nación emergentes. Durante el siglo XX, sin embargo, hubo un cambio sustancial en las prácticas de desplazamiento forzoso, tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos. Los flujos de refugiados difirieron notablemente de los que hubo en épocas anteriores, tanto por sus impresionantes dimensiones como porque adquirieron por primera vez un relieve internacional. Es decir, la migración entró en la historia porque se convirtió en un problema
de grandes dimensiones de urbanización, de industrialización y, por consiguiente, de proletarización. Y como ya ha mencionado Javier, durante el pasado siglo hubo dos tipos de desplazamiento. Por un lado, las deportaciones, ¿no?, que hacían estados o paraestatados, y por otra parte, las huidas y los exilios para escapar de la guerra, de la hambruna, la violencia, etcétera, etcétera. Los refugiados de hoy, no obstante, son en su inmensa mayoría producto de guerras civiles, luchas étnicas o estados que se desmoronan. A diferencia del siglo XX, lo que abusan de los refugiados no son solo regímenes opresores, sino también terceros, como ejércitos guerrilleros o insurgentes, bandas criminales, escuadrones de la muerte o incluso familiares. Mientras los nuevos modelos de persecución, como la violencia sexual y medioambiental, que también habló de eso Javier, desafían la primacía de la opresión política establecida tras la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, afortunadamente, todos tipos de desplazamiento generan situaciones de protección, derecho al asilo y tratamiento humanitario, tanto en países de acogida como de tránsito, amparadas por el estatus de refugiado o del solicitante de asilo. Sin embargo, la situación presente no es sino el resultado de un largo y complejo proceso histórico. Así que desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la llegada del nazismo, Europa estaba inundada de apátridas. Sin embargo, no es hasta la Segunda Guerra Mundial que la cuestión de las personas desplazadas adquirió unas dimensiones trágicas, alcanzado el número de 60 millones. Estas violencias y desplazamientos forzosos que generaron constituye una parte esencial de las experiencias y las memorias de nuestro legado compartido de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, estamos familiarizados con este legado. Sabemos cómo eran las vidas de generaciones anteriores de refugiados. Sabemos realmente cómo experimentaron estas personas el desplazamiento forzado. Sabemos cómo respondieron las sociedades y los actores institucionales. Sabemos cómo han surgido estos discursos sobre refugiado y cómo han configurado las políticas de refugio y asilo. Sabemos cómo se relacionan los desplazamientos actuales y del pasado. Hemos capitalizado este legado. ¿Y qué nos muestra este legado? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado las condiciones para que los refugiados de hoy huyan o sean acogidos? ¿Ha cambiado la propia definición del término de refugiado? Al igual que ocurrió en el siglo XX, hoy en día miles de personas se ven obligadas a huir de sus hogares a causa de bombardeos, de violencia generalizada, de hambrunas, persecuciones. Tienen que cruzar vallas, aguas benditas y malditas, arriesgar sus vidas en fronteras cerradas, ahogarse en las aguas del Mediterráneo o sufrir devoluciones en caliente, vivir en espacios reducidos, en casas con vallas, en condiciones de vida y higiene miserables, quedar atrapados durante meses o años en países y lugares en los que no desean quedarse, ser acusados de robar el trabajo de los lugareños o de ser delincuentes, buscar durante años e incluso no encontrar nunca el camino hacia su Ítaca. Así que la experiencia por la que debe pasar la inmensa mayoría de los refugiados apenas ha cambiado, como tampoco el papel sistémico de desplazamiento que siempre ha formado parte del orden mundial. ¿Y su definición? La configuración del concepto de refugiado, un concepto europeo en constante transformación, ha sido definido a lo largo de la historia según factores geoestratégicos, políticos, económicos, culturales y sociales.
Si bien la noción del refugiado tiene sus raíces en doctrinas de derechos humanos, el derecho humanitario y los discursos jurídicos, nunca hay que perder de la vista el contexto histórico que en cada época determina su significado. Así que después de la Segunda Guerra Mundial y con el avance de la Guerra Fría, la Organización Internacional de Trabajo, la ILO, estipuló que una persona podría ser reconocida como refugiada si pudiera alegar de forma creíble que había sufrido o corría el riesgo de sufrir persecución política. La persecución, como pilar del Estatuto de Refugiado, fue adoptado por los estados occidentales justo para privilegiar a las personas que huían de los regímenes comunistas. Así que los países de posible asentamiento de los refugiados planeaban rescatarles de su miseria, según las doctrinas humanitarias, pero a la vez les consideraban como un valioso recurso laboral. Un censo realizado por la ILO en 1948 indicaba que 4/5 partes de ellos tenían menos de 45 años y 3/4 partes de los hombres eran cualificados o semicualificados. Cuando la ILO concluyó sus operaciones, dejó no obstante sin resolver la cuestión de qué hacer con el núcleo duro, el hardcore se llamaba. Este término denigrante se refería a aquellas cuyas solicitudes de asentamiento habían sido rechazadas por motivos de discapacidad física o mental, por tener antecedentes penales o por otras razones. Dado que muchas familias optaban por permanecer juntas, cualquier fallo detectado en uno de sus miembros tenía consecuencias para el resto. Justo a este núcleo duro, los intelectuales o esta élite olvidada y los desplazados judíos tampoco encajaban muy bien en esta definición del refugiado. Esta falta de interés en el caso de los judíos era mutua. Los supervivientes del Holocausto no deseaban permanecer en el continente y los países de Europa Occidental, que buscaban mineros y trabajadores duros, rara vez se planteaban el reclutamiento de los judíos. Con eso no quiero decir que no estaban reconocidos como refugiados, con eso quiero decir que no querían que llegaran o que fueran acogidas en los países occidentales, obviamente. También había, como siempre lo ha habido, jerarquías étnicas tácitas. Por ejemplo, en el contexto de la posguerra mundial, letones y lituanos estaban en la cima, polacos en el medio y ucranianos en la base. Hoy, distintas jerarquías étnicas sitúan ucranianos y sirios, si queréis, en la cima, mientras pakistaníes, afganos o refugiados del continente africano ocupan la base. Además, el miedo a la infiltración de fuerzas enemigas fue y sigue siéndolo un rasgo recurrente a las actitudes hacia los refugiados, como demuestran las reacciones ante los refugiados de la Revolución Rusa o la caza de comunistas dirigida por el senador McCarthy durante los años 50 en Estados Unidos. La actual fusión deliberada de los debates sobre los refugiados con el miedo del terrorismo islamista sigue, desafortunadamente, esta tradición nefasta. Del mismo modo, la Organización Internacional de Trabajo empezó a distinguir en 1947 entre los llamados refugiados legítimos y los emigrantes económicos ilegítimos. Una decisión que reflejaba tanto el clima productivista de la época y los anhelos de los partidarios de las políticas migratorias restrictivas, que consideraban estos desplazados como unas personas que intentaban evitar las penurias en sus países. Siempre lo ha sido, pero sobre todo hoy en día, esta separación de los factores políticos y económicos se ha vuelto más borrosa que nunca
Incluso los republicanos españoles, que estaban bajo el mandato de la IRO, se vieron sometidos a esta distinción. Entre 1946 y 1952, Francia recibió 40.000 españoles, tras el cierre de frontera con España debido a la ejecución de un republicano español y antiguo líder de la resistencia en el sur de Francia. Ante tal afluencia, las autoridades locales francesas distinguieron entre refugiados e inmigrantes económicamente débiles y se quejaban de que los trabajadores en busca de empleo superaban en número a las auténticas víctimas de la persecución franquista. Así que en enero de 1948, la IRO desplegó personal de elegibilidad en el suroeste de Francia para seleccionar a los auténticos refugiados entre los aproximadamente 10.000 españoles que cruzaban ilegalmente la frontera cada año. La migración, sin embargo, no es y nunca ha sido el resultado de una serie de acontecimientos o emergencias inconexas, sino parte integrante de las relaciones norte-sur. Por ello, hay que vincular el desplazamiento forzado a la migración económica, considerando que ambas están estrechamente relacionadas como expresión de las desigualdades globales y las crisis humanitarias que se han acentuado en los últimos años. Ahora bien, en realidad, todos estos debates sobre refugiado y asilo siempre han girado alrededor de dos visiones opuestas. Una noción centrada al Estado, por la que el Estado determina a quién se concede el asilo y si debe dárselo, y otro centrada en el propio refugiado, que reconoce el derecho de asilo a los refugiados. Un claro ejemplo de estos intentos de compatibilidad de estas visiones contrarias es el confinamiento de refugiados en espacios delimitados. Incluso durante el siglo XIX, Francia empleó unas políticas de reagrupamiento geográfico que a menudo eran el corolario de las ayudas económicas a los refugiados. La ley de 1832 permitía al gobierno francés agrupar en una o varias ciudades a los extranjeros refugiados y también obligarles a abandonar el país si se negaban a ir a estas ciudades, provocando fuertes reacciones de los mismos refugiados. El objetivo de este confinamiento siempre ha sido doble: prestar asistencia y cuidados especiales a los refugiados y a la vez controlar los comportamientos y sus movimientos. Volviendo a nuestro legado del desplazamiento forzado, en el proyecto So Close procuramos mostrar cómo las experiencias y las memorias del desplazamiento forzoso pueden desempeñar un papel importante en la cohesión social entre inmigrantes, refugiados y sus sociedades de acogida. El reto fundamental de este proyecto ha sido utilizar estas experiencias de desplazamiento y el legado que han generado y siguen generando para comprender mejor tanto el pasado como el presente, estrechando los lazos entre las poblaciones desplazadas por conflictos pasados y presentes a través de la historización de sus experiencias. Aunque el sistema internacional vincula el estatus de refugiado a derechos civiles y políticos reconocidos, la historia o las historias y el legado de los refugiados suelen quedar excluidos de las representaciones oficiales y el público en general tiene un conocimiento limitado de estas experiencias. De los desplazados siempre han sido los grandes ausentes, los excluidos de todas las historias nacionales, que a menudo son un asterisco en el gran relato de la historia. Cuando los refugiados y sus descendientes hablan, cuestionan los relatos nacionales y los acuerdos políticos y socioculturales que siguen avalándoles.
esta es una de las primeras razones por las que las autoridades estatales, los organismos y los académicos ignoran a los refugiados del pasado y del presente. Sin embargo, aunque las sociedades europeas tienden a excluir o a marginar a las historias de su propia inmigración, como las historias de los inmigrantes extranjeros, las formas en las que los estados, las sociedades de acogida y los propios refugiados e inmigrantes promueven el recuerdo de la migración o del desplazamiento forzoso pueden influir en las relaciones sociales, en la dinámica social y en la capacidad de los inmigrantes a participar en la sociedad. Así que me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos históricos de distintos países, como por ejemplo el caso de las organizaciones de veteranos polacos refugiados que decidieron transmitir sus experiencias militares en Bélgica tras la Segunda Guerra Mundial para acelerar su incorporación tras establecerse allí. Así que los grupos de veteranos polacos eran conscientes del valor de subrayar, primero, su heroico papel en la liberación de Bélgica, segundo, su catolicismo y tercero, su posible victimización política por el comunismo soviético para conseguir una especie de estatus migratorio privilegiado, y así fue. Y además es significativo que la articulación de una cierta representación de sus experiencias también les ayudó a encontrar coherencia entre ellos y ayudarles a integrarse en su nuevo entorno social. Otro ejemplo desde los Estados Unidos, donde algunos líderes evangélicos se basaron en la historia bíblica y americana para argumentar que los evangélicos deberían recordar a sí mismos como inmigrantes e identificarse personalmente con la situación de los inmigrantes de hoy. Los evangélicos suelen identificar a sus antepasados como conducidos a América, como peregrinos conducidos a América por la divina providencia, una narrativa que sigue el modelo de los hijos de Israel a la tierra prometida. Se trata de un relato con fuertes connotaciones culturales. Sin embargo, ha ayudado a los evangélicos estadounidenses a identificarse con los emigrantes que cruzan hoy los desiertos del sureste americano. Se trata de un relato de cómo el recuerdo de América como una nación de inmigrantes puede moderar la oposición a la inmigración incluso en círculos socialmente conservadores, como son los evangélicos. El caso griego también es muy ilustrativo, porque la historia del desplazamiento masivo de griegos durante la Segunda Guerra Mundial en Oriente Medio y en concreto en Alepo, en Siria, era desconocida en Grecia. También ha sido muchas veces desconocida por los propios descendientes de estos refugiados, y que durante los años 41-44 más de 30.000 personas emigraron hacia el Oriente Medio a razón de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esta historia estaba totalmente silenciada en Grecia, pero con la primera llegada masiva de refugiados sirios en 2015, la prensa se llenó de memorias de estos refugiados que pedían una solidaridad con los sirios refugiados en base de sus propias experiencias, ¿no? Y no solo eso, les empujó a los propios historiadores a hacer las primeras investigaciones sobre un tema que estaba totalmente desconocido. Y ahora un ejemplo contrario. El recuerdo abrumadoramente negativo que la Francia metropolitana tenía de los que partieron de Francia hacia Argelia en el siglo XIX afectó la acogida e incorporación de los europeos argelinos cuando regresaron a Francia en 1962. Aunque los europeos argelinos se consideraban como franceses en Argelia,
Cuando se instalaron a Francia en la década de los 60, descubrieron que los franceses metropolitanos les consideraban inferiores. Y sobre todo les consideraban inferiores los que eran de ascendencia española, italiana o maltesa. Esto reforzaba el sentimiento de exilio de los propios europeos argelinos. No solo habían abandonado involuntariamente sus hogares, sino que la reubicación en Francia revelaba que su supuesta madre patria los consideraba una especie de descendencia ilegítima y vergonzosa. Por último, un ejemplo desde Israel que nos muestra claramente que tanto los actores a favor como en contra del asilo y de la inmigración pueden referirse a acontecimientos similares o iguales para exponer puntos de vista completamente opuestos, reflejando así la divergencia de los recuerdos que existen en torno a un mismo acontecimiento. Así que los debates sobre los solicitantes de asilo sudaneses en Israel recurrieron a antiguas referencias bíblicas de forma similar a los evangélicos estadounidenses. La herramienta más eficaz para influir en los debates en Israel fue comparar a los sudaneses con los refugiados judíos que intentaron huir del Holocausto, puesto que el propio pueblo judío necesitó refugio y protección antes durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El pasado judío obligaba a Israel a tratar con compasión a los solicitantes de asilo. Como decía un judío, muchos de nuestros abuelos y abuelas entraron en Israel de una forma que hoy se denomina infiltración. Nosotros mismos fuimos refugiados hace solo 3 generaciones. ¿Hemos olvidado ya esta lección? Reconociendo el valor de esta comparación, los solicitantes de asilo sudaneses destacaron el vínculo que les unía a los supervivientes del Holocausto para conseguir su objetivo de permanecer en el país. Sin embargo, recuerdos de acontecimientos históricos más recientes, como la cuestión de los refugiados palestinos, también afectan a los debates en Israel. El desarrollo de mecanismos jurídicos y políticos desde la década de los 50 para contrarrestar el movimiento de refugiados palestinos significa que los actores que se oponen a los refugiados sudaneses pueden recurrir a recuerdos relacionados con la supuesta infiltración de refugiados palestinos para apoyar su oposición a cierta inmigración. Efectivamente, lo que se relaciona es la lucha contra los infiltrados africanos con las batallas que condujeron a la independencia política de Israel. Se considera que los solicitantes de asilo africanos pueden provocar un desequilibrio demográfico entre judíos y no judíos, es decir, una amenaza fundamental para la identidad nacional judía. A partir de este aspecto, se establece una conexión entre los solicitantes de asilo africanos y los palestinos que está simultáneamente relacionada con cuestiones de religión, etnia y raza. Todas estas aproximaciones son un buen ejemplo de la forma en la que el discurso y el tratamiento de los solicitantes de asilo no está solo condicionado por cuestiones de racialización y geopolíticas de miedo, sino que también es un ejemplo elocuente de las formas en que la memoria colectiva es empleada por diferentes agentes, ya sean el Estado o grupos de la sociedad civil, para alcanzar objetivos que pueden ser incluso opuestos. Ahora bien, para que podamos promover tanto en el ámbito institucional como en el ámbito social un recuerdo de la inmigración que funcione de forma inclusiva para refugiados e inmigrantes, necesitamos un contexto político inclusivo. Sin embargo, en la coyuntura mundial del presente, las respuestas institucionales y a la vez sociales se vuelven cada vez más excluyentes.
Incluso los gobiernos del signo socialista realizan devoluciones en caliente o planifican trasladar a los solicitantes de asilo en el continente africano sin las garantías necesarias. La cuestión, la crisis o incluso el problema, si quieren, de los refugiados es siempre, y siempre lo ha sido, profundamente político. Y cuando la política se vuelve cada vez más excluyente, nuestra memoria colectiva también recurre o reinterpreta nuestra historia de forma excluyente. El trabajo del historiador debe proporcionarnos los marcos discursivos para establecer paralelismos y genealogías que permitan reivindicar el legado de la experiencia de los refugiados e inmigrantes de forma que se generen discursos inclusivos. Sin embargo, si el relato social predominante nos propone la idea de una sociedad cerrada, si la hegemonía es de aquellos que apuestan a la clausura de la sociedad sobre sí misma, a una identidad sin las fisuras de la otredad, entonces el peligro reside en que cambie el signo de estas memorias, en que sean apropiadas, negándose a sí mismas, contradiciendo el legado que su misma historia conlleva. Y hasta aquí el trabajo del historiador. Pero sigue aún pendiente nuestro trabajo como ciudadanos, o sea, disputar el sentido de estas memorias. Muchas gracias.